Hablemos de la historia de la anestesia. Si se preguntan de dónde proviene la palabra anestesia, esta deriva del griego an, que significa sin, y de la palabra aesthesis, que significa sensación. En pocas palabras, la pérdida de la sensibilidad. La primera comunicación formal de la práctica de anestesia viene de hace aproximadamente 4000 años antes de Cristo, cuando en Mesopotamia los sumerios conocían el cultivo de amapola y utilizaban el opio. Años después, aproximadamente en 1600 a.C., se tiene referencias de que en China ya se utilizaba la acupuntura para el alivio del dolor. Consecuentemente, por el año 650 a.C., los sacerdotes del oráculo de Delfos, un recinto consagrado al dios Apolo, utilizaban emanaciones de ciertas grietas rocosas para inducir la inconsciencia y analgesia. Hoy en día se sabe que estas contenían etileno. Posteriormente, en Perú, entre el año 400 a 700 a.C., los indios peruanos masticaban cocaína con alcalinos. Esto les adormecía la lengua y labios, a lo que le denominaron kunka sukunka. Me detendré a hablar sobre la esponja soporífera, la cual fue todo un adelanto en el mundo de la anestesia. Esta consistía en una mezcla de plantas, principalmente de mandrágora, amapola, cicuta y beleño, las cuales servían. De la infusión obtenida se embebían esponjas y en ciertas preparaciones se les agregaba jugo de moras verdes, las cuales se dejaban secar. Ya secas se encendían y se ponían cerca del enfermo al que se le iba a practicar algún procedimiento para que éste inhalara la emanación. El primer dato que se tiene del uso de la esponja soporífera es entre el año 460 a 377 a.C. por Hipócrates, el cual utilizaba una impregnación de opio, beleño y mandrágora. Los efectos que producía el uso de esta esponja era la hipnosis, la sedación, la analgesia y cierto grado de parálisis. Por último, en cuestión de años antes de Cristo, en el 300 a.C., los asirios y egipcios utilizaban la compresión bilateral de carótidas para producir inconsciencia y así poder practicar la circuncisión y la extracción de cataratas. Como un dato interesante que me gustaría añadir, el cual no se sabe su veracidad, es que el cáñamo era muy utilizado en la época antes de Cristo para mitigar el dolor. Se dice que la esponja impregnada con vinagre que se le ofreció a Cristo en la cruz tenía extracto de marihuana. Ahora, en cuestión de años después de Cristo, entre el año 40 y 90 después de Cristo, existió un médico en la antigua Grecia conocido como Discórides. Este utilizaba la mandrágora hervida y dada a tomar en vino para practicar amputaciones y la cauterización de las heridas. Hoy en día se sabe que la mandrágora tiene elevadas concentraciones de atropina y escopolamina. Después, entre el siglo III y IV después de Cristo, en la medicina ayurvédica, en el texto conocido como Sushruta, el cual está escrito en sánscrito y es atribuido a Sushruta, uno de los fundadores de la medicina ayurvédica, se aconsejaba el uso de vapores de la amapola, en especial combinada con vino como analgésico y somnífero. Después, en el siglo XII después de Cristo, Ugo de Borgognoni, de la Escuela de Medicina de Salerno en Italia, difunde el uso de la esponja soporífera en Europa. Consecuentemente, la Inquisición española prohíbe su uso debido a que la consideraba magia negra y práctica diabólica. Es importante mencionar que aún así, en el siglo XVII, en ciertos lugares, la esponja soporífera seguía vigente. Más adelante, en el siglo XIII, un médico conocido como Raimundo Lulús experimenta una combinación de etanol y ácido sulfúrico. De este, obtuvo un compuesto de olor dulce y altamente explosivo, al que denominó aceite de vitriolo dulce. Fue hasta el siglo XVI cuando un personaje conocido como Paracelso dio a inhalar los vapores del aceite de vitriolo dulce a gallinas y observó que no solo no sentían dolor, sino que al aumentar el tiempo de exposición, éstas perdían la conciencia. En 1730, el químico alemán Frobenius denomina el aceite de vitriolo éter, lo que significa sin peso, y años después sería una pieza fundamental en la historia de la anestesia moderna. Siguiendo, dentro del siglo XVI, precisamente en 1564, un médico cirujano francés conocido como Ambrosio Paré aplica enfriamiento o congelación en la zona operatoria como método anestésico. El siglo XVIII dentro de la historia de la anestesia va a ser de importancia gracias a dos ingleses. El primero, conocido como Joseph Priestley, que en 1772 descubre el óxido nitroso y lo considera un gas venenoso. Consecuentemente, Humphrey Davy, en el año 1779, lo experimenta en sí mismo y describe que además de hacerlo reír, disminuye significativamente la sensibilidad al dolor.
Por su primer efecto, lo denomina gas hilarante, al igual que es el primero en proponer este gas como anestésico. Acercándonos un poco más a nuestro siglo actual, en el siglo XIX, precisamente en 1831, el americano proveniente de Nueva York Samuel Guthrie, Eugene Souverin y Justus von Liebig, un alemán, sintetizan el cloroformo. Dentro de lo que conlleva el siglo XIX, Horace Wells, un dentista americano, es el primero en utilizar el óxido nitroso como método de extracción de piezas dentales. Consecuentemente, en 1842, la primera noticia que se tiene de una anestesia con éter es gracias al Dr. Crawford W. Long, la cual utilizó para anestesiar en la ciudad de Georgia, en Estados Unidos, al primer paciente conocido como James Venable, al que se le extirpó un tumor de cuello. En 1844, el fisiólogo francés Claude Bernard empieza a experimentar con lo que es el curare, la cual es una neurotoxina que proviene de diferentes plantas. Algunos años más adelante, en 1846, William Thomas Green utiliza el éter en una demostración en el Hospital General de Massachusetts para anestesiar al paciente Gilbert Abbott, al que el Dr. John Warren le extirpó un tumor del cuello. Esta imagen ha sido inmortalizada en un buen número de obras de arte, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Posteriormente, y retomando el tema del cloroformo, el Dr. John Snow, un médico inglés, en 1853, utilizó el cloroformo para inducir analgesia obstétrica en la reina Victoria, la cual dio a luz a su hijo, el príncipe Leopoldo. El Dr. John Snow utilizó de manera rutinaria el cloroformo para diferentes procedimientos y se dedicó de tiempo completo a la práctica de la anestesiología, por lo que hoy en día es considerado uno de los primeros anestesiólogos. Años después, y para terminar lo que es el siglo XIX, en 1898, el cirujano alemán Augusto Carl Gustav Bier introduce la primera anestesia raquídea, esto al inyectar a su asistente y a sí mismo con cristales de cocaína. Posteriormente, el 16 de agosto del mismo año, aplica 3 mililitros de cocaína al 0.5% en el espacio espinal de un paciente para que se le pudiera realizar una amputación de miembro inferior. Dentro de lo que conlleva el siglo XX, en 1904 se forma el primer departamento de anestesiología como tal dentro de una institución en el Colegio Médico de Nueva York bajo la dirección del Dr. Thomas Buchanan. Posteriormente, en 1923, la doctora Mary A. Ross es la primera mujer anestesióloga de la que se tienen datos. Años antes de que la doctora Mary Ross se graduara como la primera anestesióloga y retomando el tema del curare, en 1912, el farmacólogo alemán Rudolf Boehm es el primero en aislar la curarina. Este es el toxoide paralizante del curare y posteriormente Arthur Lowen es el primero en utilizarla. Posteriormente, aproximadamente en el año 1921, vamos a tener al médico español Fidel Páguez Mirabé, el cual desarrolla y perfecciona la técnica de la anestesia epidural. Hoy en día es conocido como el padre de la misma. Posteriormente, en 1927, un químico americano conocido como Samuel McIlvaine sintetiza la piperocaína. En 1928, del cual no tengo ninguna foto, Aislev sintetiza la tetracaína. En el 29, con el mismo caso, Ullmann la ibucaína, y en 1929, Martin Kirchner, un cirujano alemán, describe el tribromoetanol como anestésico endovenoso. Por último, y para terminar con la historia de la anestesia universal, en 1934 vamos a tener dos sucesos de gran importancia. El primero, gracias a un médico anestesiólogo argentino conocido como José César Delorme, el cual va a ser el primero en ensamblar un aparato de anestesia con vaporizadores para éter, cloroformo y cloruro de etilo, al igual que tanques de oxígeno y dióxido de carbono. Y como segundo suceso, el médico americano John Lundy va a introducir el tiopental en la Clínica Mayo. Ahora les hablaré un poco sobre los inicios de la anestesia en nuestro país. La primera anestesia con éter en nuestro país fue aplicada durante la Guerra de Intervención Norteamericana por los doctores Pedro van der Linden, procedente de Bélgica, el cual fue un médico cirujano militar, y Edgar Barton para la práctica de una amputación. Posteriormente, en 1851, el Dr. Ramón Alfaro y González de Caució son los primeros en utilizar el cloroformo en nuestro país, hecho que fue publicado en el periódico de la Academia de Medicina de México. En 1900, el Dr. Ramón Pardo es el primero en aplicar la raquianestesia al igual en nuestro país. Y para 1934, los anestesiólogos mexicanos se agrupaban en lo que se denominaba la Sociedad de Anestesistas de México, lo que hoy en día es el Colegio Mexicano de Anestesiología. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.